Hoy el tema que vamos a tratar es, bueno, estamos viendo una serie de las disciplinas espirituales y hoy finalizamos con una de las disciplinas comunitarias, dos de ellas. Vamos a hablar de la adoración y del gozo. Entonces, bueno, pensando un poco en el tema, intentando, bueno, leyendo y todo esto para poder entender un poco más acerca de estas disciplinas, me encontré con un texto que para nada es desconocido para nosotros. Es más, en los jueves lo estamos viendo en la reunión de oración, lo estamos viendo, y a mí me ha impactado mucho el poder ver por secciones lo que realmente significó, estamos hablando de la mujer samaritana, lo que realmente significó el encuentro que tuvo esta mujer con Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia para la adoración, Juan 4, del 20 al 24. Dice la palabra del Señor: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para tener un poco de contexto de este pequeño texto, vemos a Jesús que se acerca a un pozo para hablar con una mujer samaritana. En ese tiempo los judíos y los samaritanos no se llevaban nada bien y se evitaban a toda costa. Pero vemos que en los versículos 18 y 19, dos antes, vemos que Jesús le dice a la mujer todo cuanto sabe de ella. Y a la mujer, esta mujer le dice que se da cuenta de que Jesús es un profeta. Ahora, a partir de esto, entiendo que la siguiente afirmación que hace la mujer, porque no es una pregunta, a mí me sonaba como que es una pregunta maquillada, aunque ella la está afirmando. Y entiendo eso porque el mismo Jesús le contesta a esa afirmación, o mejor dicho, le da una nueva interpretación. Y estamos hablando del 20 al 21. La mujer le pregunta, ¿dónde debemos adorar? ¿De dónde sale nuestra adoración? Es el primer punto de la predicación. Vemos que Jesús le está hablando a la mujer de algo interior. Le está diciendo que ha tenido 5 maridos y con el último que estaba, no estaba casada. Ella le dice que, entonces, ¿dónde se debe adorar? Pero vemos que Jesús le responde de una manera extraña y le dice que llegará un momento en el que no se adorará en un sitio en específico. Y aquí Jesús hace hincapié en que lo importante no es en dónde, sino en cómo se debe adorar. A mi entender, aquí Jesús le está descifrando una de las mayores incógnitas del Antiguo Testamento para aquellos que no eran judíos. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento el sitio por excelencia para adorar a Dios era el templo. Cuando estaba el templo. Si no, era el arca del pacto o otros altares que específicamente Dios decía dónde. Entonces, ¿qué pasaba con los que no eran judíos? ¿Dónde debían adorar? Si Dios era el Dios de los judíos, nadie más podría acceder a él. Por lo cual, ¿dónde realmente deberían adorar los samaritanos? ¿En un monte o solo en un templo en Jerusalén? A lo que Jesús responde a estas preguntas, diciéndole que llegará un momento en que no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén. Por esto digo que la mujer samaritana, más que una afirmación, era casi una duda existencial. ¿Dónde debemos adorar? Ahora, llevado a nuestros días, parece que estamos impregnados de una mentalidad en la que nos dice que solo en la iglesia, solo en el local, es donde adoramos a Dios. El mismo Jesús dijo que llegará un momento en el que no adoraremos en un sitio en concreto, y ese momento sucedió hace 2000 años,
cuando el velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se quebrantó y se rompió cuando Jesús murió, y se hizo aún más efectivo en el momento en Pentecostés, cuando recibimos el Espíritu Santo. Ese Espíritu que cada persona recibe en cuanto acepta a Dios como su Señor y Salvador en su vida. Entonces, ¿dónde debemos adorar? En cualquier lugar y a cualquier hora, en cualquier momento, en donde sea. Dios nos dio la libertad de poder adorarle de una manera libre y sin ataduras a cuatro paredes. Con esto quiero decir que esta disciplina espiritual precisamente lo que trata es que no limitemos el adorar a Dios a un domingo en la iglesia a las 12 o a las 11 de la mañana. Tenemos la libertad de vivir una vida de adoración a Dios. A Jesús le importaba más la adoración interna que no una adoración externa. Él quería que ella entendiera que no era un lugar, sino que lo más importante era cómo estaba ella en su interior. Claro, al ella preguntarle, ella le intentó evadir lo de los 5 maridos, ella se lo evadió diciendo, bueno, yo voy al templo y ya. Jesús le dijo, o Jesús le dio a entender que no era lo importante, que lo importante era cómo estaba ella en su interior. Lo importante no era ir allí para decir, Señor, perdón, pum, me voy y vuelvo a cometer lo mismo que estaba cometiendo. El Señor le está preguntando, ¿qué hay en tu interior? ¿Qué hay en tu vida interior? A Dios le importa cómo estás tú interiormente, porque por fuera todo puede ser de color rosa, pero ¿qué hay en tu interior? El siguiente punto sería, ¿quiénes deben adorar a Dios? En el versículo 22, Jesús hace referencia a que los samaritanos adoraban a quien no conocían. ¿Y por qué les dice esto? Precisamente dice esto porque los samaritanos tenían más de un Dios y adoraban por si acaso. De ahí que Jesús dijera que ellos adoraban lo que no conocían. Pero en contraposición dice que ellos, los judíos, adoraban lo que sabían. Y es que otro de los factores para tener en cuenta en una adoración real es la siguiente. ¿Sabes quién es Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces realmente a Dios? ¿Sabes lo que realmente Dios ha hecho por ti? Y esto es importante porque si no conocemos a Dios, no sabemos qué demanda Él de nosotros. ¿Cómo puedes tener una adoración real con Él si no crees o no conoces a este Dios? ¿Cómo puedes creer que el Dios que es todopoderoso, cómo puedes creer que Dios es todopoderoso si no lees las cosas sobrenaturales que Él ha hecho a lo largo de la historia? ¿Cómo sabes que Dios es un Dios de amor si no has leído que amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, Juan 3:16? Y todo esto podemos encontrarlo en la Biblia. En ella está todo cuanto es Dios y cómo Dios actúa. Entonces todos debemos adorar a Dios. No desde nuestro punto de vista, no como nosotros creemos quién es Dios, sino como realmente la Escritura habla de quién es Dios. La Biblia nos habla de Él. Y luego la relación personal que tenemos con Dios, de ahí hay un acto seguido que viene el 23, el versículo 23. Jesús hace la diferencia entre los verdaderos adoradores, que sería el punto 3, los verdaderos adoradores, judíos o samaritanos. Aquí Jesús habla del interior, lo que realmente conocen a Dios, en pocas palabras. Aquí Jesús está diciendo que solo los verdaderos adoradores, ni judíos ni griegos, ni judíos ni samaritanos, está diciendo los verdaderos adoradores. Sean judíos o no judíos, solo los que adoren a Dios en espíritu y en verdad, solo aquellos que le hayan creído a Dios, solo aquellos que conocen realmente a Dios, son los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Padre busca a aquellos adoradores. Entonces podemos decir que una vez que hemos entendido quién es Dios, es en este momento que por medio de Él podemos realmente adorarle. Y como Él quiere, pues estamos guiados por su Espíritu, que es el que nos lleva a adorar. Aquí pensaba en nosotros como adoradores, y era lo siguiente: ¿realmente nos esforzamos por aprender más de Dios para poder tener una adoración real?
Esta disciplina lo que intenta es que no solo seamos adoradores de un día a la semana, 20 minutos que dura la alabanza, sino que sea una vida continua de adoración a aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, por ti y por mí. La adoración nace desde el interior y no tiene que ver con más o menos instrumentos, sino con la disposición del corazón hacia Dios. Como resumen de la adoración, hemos visto que, ¿de dónde sale nuestra adoración? Hemos visto que Jesús pide que nuestra adoración sea algo interior, algo que nos remueve por dentro para poder luego exteriorizarlo, conocerle. ¿Quiénes deben adorar? Todos los que creen en Dios debemos adorarle, pues es una respuesta a su amor y bondad. Debemos conocer quién es Dios para poder adorarle por sus maravillas y no por lo que yo pienso que es Dios. Los verdaderos adoradores se dejan guiar por Dios, que al final es el que nos lleva a adorar. Esta disciplina habla de la adoración en comunidad, pero ese es el resultado de una adoración primeramente interior. No podemos adorar a Dios si no sabemos quién es Dios. Uno de los mayores errores que marcaba el libro es que precisamente hacemos lo contrario. Venimos al culto a adorar cuando este debería ser el momento culmen de toda la semana en la que estamos todos los hermanos unidos y alabando a nuestro Dios. Por eso al final es una adoración comunitaria. Nuestra adoración debe empezar en casa, en nuestro día a día, en nuestros quehaceres diarios, para terminar hoy, domingo, en el culmen, todos adorando en comunidad. Por eso es una disciplina comunitaria, aunque primeramente es interior. La segunda disciplina es el gozo. Y para ello seguimos en Juan, pero ahora vamos al 15. Otro texto muy famoso, muy conocido. Juan 15, del 5 al 11. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en el amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta cosa os hablo para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando estaba leyendo esto, no pude parar de pensar en por qué Jesús se identifica con la vid, con una viña. E investigando vi que Dios mismo llamaba al pueblo de Israel su viña. Pero esa viña que el Señor había plantado y había cuidado y había puesto en una buena tierra, la había protegido para que no sufriera, y en vez de dar uvas dulces con la que se hace el vino, que es hacer la voluntad del Padre, dio uvas silvestres y uvas salvajes que tienen un sabor agrio y no sirven para hacer vino. Esto lo podemos encontrar en Isaías 5, del 1 al 7. Otra de las cosas que me llamó la atención fue que en estos 6 versículos la palabra permanece aparece 7 veces. Y de ahí que tuviera que hacer hincapié en que Dios espera de nosotros que permanezcamos. Pero bueno, vamos a ver qué significa permanecer y en dónde tenemos que permanecer. Jesús, la vid verdadera, primer punto. Versículos 5, 6 y 7. Jesús se identifica con la vid verdadera. Les está diciendo que Él sí hace lo que Dios le manda. Él está diciendo, yo soy la vid verdadera, aquella que el Padre esperaba que fuera el pueblo de Israel. Pero no pudo ser porque prefirió adorar a otros dioses. Prefirió hacer lo que quiso antes que poner a Dios en primer lugar. En primer lugar, versículo 5. Seguidamente dice, y vosotros los pámpanos. Los pámpanos son las ramas de la vid. Son las que más adelante darán esas uvas dulces y buenas para poder hacer el vino. Jesús usa una imagen muy típica del momento para que ellos puedan ver la importancia de quién es Jesús. Permitidme hacer este símil. Y tengo que decir que yo como electricista
no puedo pensar de otra manera que en la electricidad. Entonces pensaba en esto y en la vid, y es como si ahora mismo Jesús nos dijera: yo soy el generador que da energía en todo un país. El que se conecta a un enchufe, este podrá usar su móvil sin límite de tiempo. Porque si os desconectáis, por muy buen móvil que tengáis, os quedaréis sin batería en 2 o 3 días. El mejor móvil. El mío en un día se acaba la batería. Porque si no os conectáis a un enchufe, terminará quedándose sin batería. Y al final ese móvil, aunque sea el iPhone 13, el más caro, sin batería no podrá funcionar. Y tendrás que tirarlo porque no quieres conectarlo a un enchufe. Porque si os conectáis podéis usar el móvil todo el tiempo que queráis. Y así otros podrán ver que tú puedes usar ese móvil todo el día y ellos solo unas horas. Porque también es cierto que no vale cualquier clavija del enchufe, porque hay clavija A, clavija B y clavija C. Esto es real. Lo que ahora tienen todos los móviles es la C, no la del iPhone, que el iPhone va aparte. Todos los móviles funcionan con la clavija C, perdón. La anterior es la B, que es la que tiene unos pinchitos abajo, y la más anterior es la A, que es la que es más gruesa. Y yo os he enseñado que ahora casi todos los móviles tienen tipo C. Y os lo he demostrado. Estas cosas os digo para que estéis felices y disfrutando de un móvil con batería. Este sería un símil que todos sabemos que es un enchufe y para qué vale. Y sabemos que es un móvil y todos los tenemos. Jesús nos enseña que Él es garantía de que si estamos con Él y permanecemos en su palabra, en la Biblia, todo lo que pidamos se nos será hecho. Y con esta afirmación hay que tener cuidado porque pone unos pasos previos. Y es: si permanecéis en mí y vuestras palabras permanecen en vosotros, como consecuencia pediremos lo que Dios quiere en nuestra vida y Dios nos lo concederá. Pero claro, se refiere a que permanezcamos en Él y en la palabra. No en nosotros, no en pedir según nuestra voluntad, sino pedir según lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quitando nuestros intereses egoístas e interesados. Jesús nos está enseñando que para tener el gozo verdadero es necesario estar en sintonía con Dios. Es necesario ser parte de la vid para poder recibir ese gozo que viene de Dios. Muchas veces creemos o pensamos que el gozo es igual a estar alegre. Y en cierta manera, sí, así es. Pero la gran diferencia que hay entre el gozo y una alegría es que podemos sentir alegría por estar en buenos momentos económicos, podemos sentir alegría porque ha ganado nuestro equipo de fútbol, podemos sentir alegría por muchas cosas externas. O algo que nosotros consideremos bueno. El gozo es diferente a esto. El gozo es, aun a pesar de estar pasando por un mal momento, tengo gozo porque sé quién es Dios y Él está conmigo. Y sé que Él tiene el control de esto. Eso no significa que aunque nos hayamos arruinado económicamente, estemos saltando de alegría y gritando de emoción. No tiene que ver con esto. Es una sensación que aun a pesar de estar muy, muy mal, tengo gozo porque sé que Dios está al control de esta situación. Esa es la diferencia entre el gozo y la alegría. Permaneced y llevaréis mucho fruto. Versículo 8, 9 y 10. Vemos una de las recetas que Jesús nos da para glorificar al Padre y es en que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Una de las características del discípulo de Jesús no es que sus discípulos escogen al Maestro, como se hace casi siempre, sino que es Jesús el que llama a sus discípulos. Vemos otra vez que Dios es el que da el primer paso siempre para que hagamos algo más. Dios es el primer interesado en que tú seas su discípulo. Él quiere que le sigas, Él quiere darte vida eterna. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es responder a este llamado. Vemos que para Jesús es de vital importancia que permanezcamos en su amor, De hecho, como dije antes, aparece 7 veces la palabra permanecer.
Jesús no nos está diciendo, tranquilo, solo con un día a la semana es suficiente para que seas lleno de mí y hagas mi voluntad. Aquí Jesús muestra su lado más radical, en el buen sentido de la palabra. Y dice que si permanecéis en Él y en su amor, seréis mis discípulos. Claro, vemos que Jesús equipara a sus mandamientos con amor, y es que las personas que realmente han conocido a Dios y se dejan guiar por Él, se darán cuenta de que todo lo que Él hizo fue por amor a sus criaturas que no podían alcanzar la salvación, que no podían salvarse por sí mismos, y fue tanto su amor que envió a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Dios se puso en nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. Él recibió eso que tú y yo merecíamos. ¿Y por qué lo merecíamos? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 10 al 12. Si no estamos conectados con Dios, perderemos esto de vista. Nos veremos autosuficientes y dejaremos de lado a Dios. El verdadero gozo lo encontramos en el versículo 11. Jesús en este versículo nos enseña lo siguiente: estas cosas os he hablado. ¿Cuáles? ¿Cuáles cosas nos ha hablado? Bueno, todo lo que hemos visto antes, todo esto tiene un objetivo final. Y el objetivo final es que el gozo de Dios esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido. Para tener un gozo verdadero tenemos que permanecer en Él, en sus mandamientos y en su amor. El gozo que nos está ofreciendo Jesús depende única y exclusivamente de estar en sintonía con Dios, depende de pasar tiempo con Él y buscar su voluntad. Vamos a resaltar los 3 puntos de cada uno, y es en la adoración. ¿De dónde sale nuestra adoración? Hemos visto que nuestra adoración sale de nuestro interior. ¿Quiénes deben adorar? Todos los que creen en Dios debemos adorarle, pues es una respuesta a su amor y bondad. 3. Los verdaderos adoradores se dejan guiar por Dios, que al final es el que nos lleva a una adoración real. El gozo. Jesús es la vid verdadera, de la cual sale todo lo bueno. 2. Si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Y 3. Como resultado de estar con Dios, nace el gozo. Durante estas últimas semanas hemos visto varias disciplinas espirituales como la oración. Jesús nos enseñó a ayunar para buscar la dirección de Dios. La oración. Jesús nos enseñó a interceder para buscar la dirección de Dios. 2. El ayuno. Jesús nos enseñó a ayunar para buscar la dirección de Dios. Sencillez. Jesús nos enseña a que busquemos el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Retiro. Jesús nos enseñó que Él también se retiraba a estar en silencio para buscar más a Dios. Adoración. Jesús nos enseña que la verdadera adoración nace de conocer más a Dios. Gozo. Es uno de los objetivos que Dios quiere para nuestra vida, pues es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Como resumen a todo lo que hemos visto durante estos 4 domingos, me gustaría resaltar una cosa, y es, hermanos, busquemos más a Dios, pasemos más tiempo con Él, busquemos su voluntad en nuestras vidas, y eso será garantía de que tendremos gozo. Dios fue el primero que dio el paso para que tú y yo hoy seamos salvos. Él quiere que todas sus criaturas crean en Él y puedan gozarse de estar con su Señor. Me gustaría simplemente decirles que Dios nos sigue esperando. Dios te sigue esperando. ¿Cuánto tiempo más vas a hacerle esperar? Si crees en Dios, esfuérzate por conocerle cada día más. Esfuérzate por leer su palabra, esfuérzate por hacer su voluntad. Dios te sigue esperando. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, te digo, Dios te ha amado tanto que entregó su vida por ti. Vino a este mundo y sufrió lo que nosotros merecíamos. Dios te sigue esperando. Nuestro único objetivo de mi mujer y yo en estas 4 semanas era que podamos compartir tiempo para poder estar con Dios. Y así podamos conocerle de una manera personal y sepamos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere gente que esté dispuesta a darlo todo por Él. Gente que aunque esté cansada, aunque a veces desfallezca,
aunque a veces dude de la obra que Dios está haciendo, Él quiere gente que esté dispuesta a ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Quiere gente que esté en sintonía con Él y con su espíritu. Gente que se esfuerce por tener una comunión con Él tan personal que sus poros, su rostro, su lengua, sus manos, sus pies, toda su esencia refleje quién es Dios y qué está haciendo Él. Él quiere personas que tengan la suficiente fe que después de haber estado en comunión con Dios, mediante las distintas disciplinas espirituales, cojan el valor suficiente para decirle: Señor, heme aquí. Haré aquello que me pides en mi vida, en mi familia, en mi comunidad y en mi iglesia. Gente que esté dispuesta a sacrificar todo para que la obra de Dios siga adelante. Si estás cansado de batallar y pierdes la fuerza, no te preocupes. Eso no es malo, es algo natural. Perdón, me acabo de perder. Un momentito. Si estás cansado de batallar y pierdes la fuerza, no te preocupes. Eso no es malo, es algo natural. Pero al igual que Pablo exhortó a Timoteo, hoy te quiero decir: aviva el don de Dios que está en ti mediante la relación personal con Dios y mira lo que Dios está haciendo. Confía y ten fe en que Dios está trabajando en tu vida, en la vida de tu comunidad y en esta iglesia. Uno de los mayores descubrimientos que yo he hecho a lo largo de estos 4 domingos precisamente ha sido el encontrarme con Dios. Claro, podemos pensar en, bueno, nosotros pasamos mucho tiempo ahora estudiando la palabra porque estamos estudiando, pero para nosotros ha sido insuficiente. Hemos visto que lo que realmente transforma las vidas de las personas no es lo que yo haya podido decir, no es lo que mi mujer haya podido decir, no es lo que ningún hombre se pueda parar aquí y pueda decir. Lo que realmente transforma vidas es esto, la palabra de Dios. Esto transforma vidas, esto cambia gente, esto da poder. No poder para hacer lo que nosotros queramos, no poder para nosotros usarlo a nuestro antojo, sino para la obra de Dios. Creo que así lo creemos mi mujer y yo, que Dios ha estado llamándonos a avanzar, a preocuparnos más por Él. Y creo que esta es la única manera en la que Dios se nos revela. Dios tiene grandes cosas para esta iglesia, grandes cosas para nuestras vidas, pero separados de Él, nada podemos hacer. Nuestro único objetivo, insisto, es, si podemos resumir estos 4 domingos, el único resumen sería: centrémonos en Dios, busquemos la dirección de Dios y nuestra vida cambiará. Nuestra vida girará en torno a Él y seremos unos verdaderos adoradores. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en este proceso, que no es fácil, pero que tenemos la garantía de que si lo hacemos, estaremos bajo su voluntad. Y dice en Primera de Crónicas 29, del 10 al 13, dice la palabra de Dios: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Yahvé delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Yahvé, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya, oh Yahvé, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahvé, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, ¿qué nos queda? Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén.